Bienvenidos al único canal en español dedicado a la dinastía y época Tudor. Hoy les traigo un video resumen con los pretendientes más conocidos de la reina Isabel I de Inglaterra, quien es también conocida como la Reina Virgen, ya que nunca se casó ni tuvo hijos. Lo que mantuvo a sus pretendientes en vilo y se mantuvo al margen del compromiso nupcial siempre que pudo. Pero en su época, y a pesar de su propia ascendencia ilegítima para muchos en el mundo católico europeo, esta reina era una propuesta de matrimonio atractiva para la realeza continental. Isabel fue cortejada por muchos hombres durante su vida. Entonces, ¿quiénes eran estos hombres que pensaron que tenían una oportunidad con Gloriana? Este material está realizado gracias a las peticiones de Sandra Carrasco. Espero que a ella y a todos los que habían pedido este tema en la reciente encuesta del canal les guste. Desde la muerte de Enrique VIII, la corona inglesa soportó 12 años de agitación dinástica en torno a quien tenía derecho a sentarse en el trono y gobernar. El único hijo reconocido de Enrique, Eduardo VI, tenía solo 9 años cuando falleció su padre y 15 cuando lo siguió hasta la tumba, sin dejar herederos. Luego vino la pobre Jane Grey, empujada al poder por políticos que no querían que el trono recayera en una reina católica, y ella misma gobernó durante 9 días antes de ser ejecutada. Finalmente, la reina María fue la primera hija de Enrique VIII y su primera esposa Catalina de Aragón. Aunque se casó con el rey Felipe II de España e intentó continuar la dinastía Tudor, María falleció en 1558 sin éxito, poniendo a la única Tudor que quedaba, la protestante Isabel, en el poder. Después de más de una década de cambios políticos y debilitamiento del poder de la corona, solo podemos imaginar que los órganos de gobierno de Inglaterra estaban ansiosos por evitar más malos manejos en el futuro. La forma más efectiva de manejar esto era, por supuesto, que la reina se casara, se acostara y quedara embarazada lo más rápido posible, para asegurar el linaje y el futuro de la nación. Pero todo eso era más fácil decirlo que hacerlo, ya que no cualquiera podía presentarse como posible pretendiente. Aunque la propia Isabel mantendría a su corte en vilo durante décadas, pronto echaremos un vistazo a algunos de los candidatos más probables y por qué no lograron ganar la mano de la buena reina Bess. Incapaz de casarse con el hombre de su elección sin manchar su reputación o provocar divisiones nacionales, Isabel permaneció soltera durante el resto de su reinado. También se negó rotundamente a permitir discusiones sobre la sucesión. Ya en 1559 dejó claras sus razones en un mensaje a la Cámara de los Comunes. Seguramente, si mi sucesor fuera conocido en el mundo, nunca consideraría que mi estado es seguro. Isabel sacrificó su felicidad personal por el bien del Estado. A su muerte en 1603, la última carta de Robert Dudley, escrita a ella 6 días antes de su propia muerte en septiembre de 1588, fue encontrada en un pequeño cofre junto a su cama. Un conmovedor recordatorio de su sacrificio y de lo que pudo haber sido y no fue. La lista con datos biográficos que les comparto a continuación contiene información sobre algunos de los nobles, príncipes y reyes que tuvieron alguna oportunidad, negociación, contrato o una especie de complot para obtener la mano de Isabel desde sus primeros años de vida, comenzando en 1534 y terminando cuando ella pasaba de los 50 años. La lista no es exhaustiva, así que luego de ver el video, los invito a que comenten y me hagan saber de algún otro pretendiente que no se haya mencionado aquí. También es importante destacar que algunos de estos pretendientes se consideraron en más de una ocasión, a medida que proponían, retiraban y después reconsideraban su demanda. Agrego a cada apartado sobre el personaje en cuestión, el año o los años en los cuales se consideró como posible pretendiente a la mano de Isabel. Igualmente, excluyo a muchos de los hombres de la corte isabelina que fueron sus favoritos, ya que solo fueron eso y no candidatos serios a desposarse con la reina. Sin más preámbulos, la historia. Carlos II de Orleans fue el tercer hijo de Francisco I de Francia y de su reina, Claudia.
Desde su nacimiento hasta la muerte de su hermano mayor en 1536, Carlos fue conocido como el Duque de Angulema. Después de la muerte de su hermano, él se convirtió en Duque de Orleans, título que anteriormente ostentaba su hermano superviviente Enrique, que más tarde se convertiría en rey de Francia como Enrique II. Según todos los indicios, Carlos era el más guapo de los hijos de Francisco I. La viruela le dejó ciego de un ojo, pero parece que eso no se notó. Era conocido por sus travesuras salvajes, sus bromas pesadas y su extravagancia y frivolidad, que su padre aprobaba de todo corazón. Era, con diferencia, el hijo favorito del rey francés. Además, era popular entre todos en la corte de su padre, y se creía ampliamente que la nobleza francesa de la época habría preferido tenerlo como delfín en lugar de su abatido hermano, Enrique, quien nunca pareció recuperarse de sus años de cautiverio en España. En enero de 1535, Enrique VIII de Inglaterra ofreció un compromiso entre la princesa Isabel, entonces de poco más de un año de nacida, y Carlos, de 12, con la condición de que Francisco I persuadiera al Papa Pablo para revocar la decisión del anterior pontífice sobre su matrimonio con Ana Bolena como ilegítimo. Sin embargo, Francisco I se mostró reacio a reconocer el matrimonio de Enrique con Ana porque eso lo obligaría a cuestionar la decisión del Papa. Más importante aún, el francés estaba preocupado por la legitimidad de Isabel, a pesar de la seguridad de Enrique de que ella era su presunta heredera. Francisco declaró que aceptaría el matrimonio solo si el rey inglés aceptaba suspender las pensiones anuales que Francia pagaba a Inglaterra según los términos del Tratado de Amiens, como parte de la dote de Isabel. Enrique se sintió ofendido y afirmó que había sido generoso al ofrecer una heredera, de título muy seguro, sin ningún tipo de querella, en contrario a un hijo menor. Los comisionados ingleses y franceses se reunieron en Calais para discutir los términos del tratado matrimonial, pero no lograron llegar a un consenso porque Enrique insistió en que Carlos viniera a Inglaterra hasta su matrimonio. Francisco se negó a enviar a su hijo como rehén a Inglaterra. En julio, las negociaciones matrimoniales se detuvieron. En mayo de 1536, Ana Bolena fue ejecutada e Isabel fue declarada ilegítima, poniendo fin permanentemente a cualquier perspectiva de matrimonio con Carlos. Este príncipe francés es conocido también por la forma extraña de su muerte. En el otoño de 1545, Carlos se dirigía junto con su hermano mayor hacia Boulogne, que entonces estaba sitiada. El 6 de septiembre se toparon con un grupo de casas que habían sido vaciadas y selladas de la peste, probablemente una forma de gripe. Afirmando que ningún hijo de un rey de Francia murió jamás de peste, Carlos entró en algunas de las casas infectadas con su hermano. Riendo, cortó la ropa de cama con su espada y comenzó una pelea de almohadas con algunos de sus compañeros de viaje. También se han contado historias de que él se había acostado en una de las camas infectadas y rodado sobre la ropa de cama. Cualquiera que hubiera sido la historia, más tarde esa noche, después de cenar con su padre y su hermano, Carlos se enfermó repentinamente y sufrió dolores, fiebre alta, vómitos y temblores en las extremidades. Su hermano corrió inmediatamente a la habitación del enfermo, pero le prohibieron la entrada y lo sujetaron físicamente en varias ocasiones. Carlos murió el 9 de septiembre de 1545. Algunos pensaron que había sido envenenado, pero la mayoría estuvo de acuerdo en que fue la plaga la que lo mató. Tenía unos 23 años. James Hamilton, tercer conde de Arran, fue un noble y soldado escocés que se opuso a la regencia dominada por los franceses durante la Reforma Escocesa. Era el hijo mayor de James Hamilton, duque de Châtellerault, en algún momento regente de Escocia. Era de ascendencia real y en ocasiones fue tercero o cuarto en la sucesión de la corona escocesa. Se le propusieron varios matrimonios reales, pero finalmente nunca se casó. En 1542, James y su padre habían sido desplazados en la sucesión real por el nacimiento de la hija de Jacobo V, María Estuardo. Hasta que dicho rey murió solo 6 días después y la pequeña María se convirtió en reina de los escoceses. El padre de James se convirtió en regente de la bebé reina.
En marzo del año siguiente, la viuda de Jacobo V, María de Guisa, le dijo al embajador inglés Ralph Sadler que el regente tenía la intención de casar a su hija, la reina María, con James, algo que Guisa estaba ansiosa por evitar. Pero en diciembre de 1543, los enviados franceses se enteraron de que el regente quería casar a James con la hija de Enrique VIII de Inglaterra, la más tarde reina Isabel I. Es posible que el propio Enrique lo haya ofrecido como precio por la lealtad del regente, pero la propuesta tampoco resultó en nada. Enrique quería casar a la bebé María Estuardo con su hijo Eduardo. El regente era protestante e inicialmente lo apoyó en público, a pesar de la oposición generalizada en Escocia. Luego, en 1543, el regente se hizo católico y se unió a la facción pro-francesa del cardenal Beaton. El rey inglés respondió con el llamado cortejo a la inglesa, que se tradujo en 9 años de guerra para que Escocia aceptara el matrimonio inglés entre la reina bebé de los escoceses y el príncipe Eduardo. El padre de James renunció a la regencia de Escocia en 1554 y posteriormente siguió una política pro-inglesa. Se ha sugerido que el propio James fue encarcelado en Francia como protestante entre 1557 y 1558. De cualquier modo, en 1558, Châtellerault propuso el matrimonio de James con la reina Isabel para cimentar una alianza anglo-escocesa. Esta propuesta fue apoyada por John Knox, el principal clérigo protestante de Escocia, y por John Jewel, obispo de Salisbury. El proyecto matrimonial obtuvo el apoyo de los señores protestantes de la congregación. El obispo John Jewel permaneció a favor del matrimonio hasta junio de 1560, aunque se desconoce la opinión de la propia Isabel. En 1559, Châtellerault y su hijo James se declararon abiertamente protestantes. James regresó a Escocia escoltado por el diplomático inglés Thomas Randolph y fue recibido por Ralph Sadler en Escocia. Ambos diplomáticos se consideraban sus amigos y en su correspondencia oficial durante los conflictos de la Reforma escocesa notaron signos de inestabilidad mental. El 8 de diciembre de 1560, Isabel declaró su rechazo a su propuesta de matrimonio ante los embajadores escoceses William Maitland, el conde de Morton y el conde de Glencairn. Un cronista posterior, David Hume de Godscroft, creía que la propuesta de matrimonio era muy improbable y una propuesta como la que Morton sabía no sería muy aceptable para ella. Pero fue discutida por el Parlamento de Escocia. James fue a Francia con María Estuardo, donde estuvo al mando de la Guardia Escocesa. Después de regresar a Escocia años más tarde, se convirtió en líder del partido protestante contra dicha reina y sus partidarios franceses. Pero en 1562 se volvió loco completamente y estuvo confinado por el resto de su vida. Federico II fue rey de Dinamarca y Noruega y duque de Schleswig y Holstein desde 1559 hasta su muerte en 1588. Como miembro de la Casa de Oldenburgo, Federico comenzó su gobierno personal de Dinamarca y Noruega a la edad de 24 años. Heredó un reino capaz y fuerte, formado en gran parte por su padre después de la guerra civil conocida como la Feud del Conde, después de la cual Dinamarca vivió un periodo de recuperación económica y de un gran aumento de la autoridad centralizada de la corona. Federico era, especialmente en su juventud y a diferencia de su padre, beligerante y adversario, motivado por el honor y el orgullo nacional. Federico nació el 1 de julio de 1534 en el castillo de Aderslevus, hijo del duque Cristián de Schleswig y Holstein, más tarde rey Cristián III de Dinamarca y Noruega, y de Dorotea de Sajonia-Lauenburg. Se dice que fue Edward Seymour, duque de Somerset, quien primero sugirió un matrimonio entre la entonces princesa Isabel Tudor con el príncipe Federico alrededor de 1547. Pero las negociaciones habían disminuido en 1551. En los años alrededor de 1559 se consideró nuevamente una alianza protestante dano-inglesa y, para contrarrestar la propuesta de Suecia, el propio rey Federico II propuso casarse con Isabel a finales de 1559. De hecho, hubo discusiones sobre el matrimonio de la reina con el rey danés, y en varios momentos durante el reinado de Isabel se consideró la posibilidad de una alianza matrimonial entre Inglaterra y Dinamarca.
Las negociaciones para que Isabel se casara con Federico tuvieron lugar principalmente a finales de la década de 1560 y principios de la de 1570. Para entonces, Federico había enviudado 2 veces y buscaba una nueva esposa que pudiera fortalecer sus vínculos con otros países protestantes de Europa. Sin embargo, a pesar de las discusiones, no se llegó a ningún acuerdo formal para el matrimonio. Es probable que varios factores contribuyeran a la falta de un acuerdo final, incluidas consideraciones políticas, diferencias religiosas y preferencias personales de ambas partes. Es posible que los asesores de Isabel hayan sido cautelosos respecto de una posible alianza matrimonial con Dinamarca, ya que habría involucrado a Inglaterra en la compleja dinámica de poder del norte de Europa. Además, la propia Isabel pudo haber tenido reservas acerca de casarse con un monarca extranjero, particularmente uno de un país con el que Inglaterra tenía vínculos históricos limitados. En 1572, Federico se casó con su prima Sofía de Mecklemburgo. Su relación se considera uno de los matrimonios reales más felices de la Europa del Renacimiento. En los primeros 10 años después de la boda, tuvieron 7 hijos y se los describe como inseparables y armoniosos. El rey murió el 4 de abril de 1588, a la edad de 53 años, en Antvorskov. Y fue enterrado el 5 de agosto siguiente en la capilla de Cristián I en la Catedral de Roskilde, donde su hijo, el rey Cristián IV de Dinamarca, construyó más tarde un gran monumento en honor a su difunto padre. Thomas Seymour, primer barón Seymour de Sudeley, era hermano de Jane Seymour, la tercera esposa de Enrique VIII. Junto con su hermano, Edward Seymour, primer duque de Somerset y Lord Protector de Inglaterra, Thomas compitió por el control de su sobrino, el joven rey Eduardo VI. En 1547, Thomas se casó con Catalina Parr, la viuda del rey Enrique. Durante su matrimonio con Catalina, él también involucró a la futura reina Isabel, que entonces tenía 14 años, y que residía en su casa, en un comportamiento coqueto y posiblemente sexual. Tras la muerte de su padre, Isabel fue enviada a vivir con su exmadrastra Catalina Parr y el nuevo marido de esta última, Thomas Seymour, el barón Sudeley. Los historiadores han especulado durante mucho tiempo sobre cuál era la relación entre Thomas e Isabel, pero parece que el almirante solía visitar a la joven de 14 años en su dormitorio temprano en la mañana, haciéndole cosquillas y, en general, haciéndose el tonto. Catalina Parr conocía estos juegos y a veces participaba en ellos, pero finalmente puso fin a las cosas cuando supuestamente se encontró con la pareja en un abrazo íntimo. Tras la muerte de Catalina, Thomas buscó la mano de Isabel en matrimonio. La institutriz de la joven, Kat Ashley, fomentó activamente el matrimonio. Pero en 1549, Seymour fue arrestado y juzgado por 33 cargos de traición, incluido un complot para casarse con Isabel y luego derrocar al rey Eduardo VI. La princesa fue interrogada intensamente tras el arresto de Seymour, pero nunca se encontró nada incriminatoria en su contra y lo más probable es que fuera un peón inocente. Algunos consideran que este primer y confuso episodio romántico tuvo un impacto en las relaciones posteriores de Isabel con los hombres y un factor que contribuyó a su decisión de no casarse nunca. Edward Courtenay, primer conde de Devon, fue un noble inglés durante el gobierno de la dinastía Tudor. Nacido en una familia con estrechas conexiones reales, en varias ocasiones se le consideró una posible pareja para las 2 hijas de Enrique VIII, quienes se convirtieron en reinas gobernantes de Inglaterra. La abuela paterna de Edward era la princesa Catherine de York, hija del rey Eduardo IV y tía materna del rey Enrique VIII. Edward Courtenay era, por tanto, primo hermano de dicho monarca y primo segundo de los hijos de este último. Cuando era niño, pasó un tiempo en la casa de Charles Brandon, duque de Suffolk, y de María Tudor, reina viuda de Francia, pero regresó a la casa de sus padres en 1533 tras la muerte de María. En la década de 1530, los padres de Edward apoyaron a Catalina de Aragón y finalmente fueron implicados en la conspiración de Exeter de 1538. Acusados de correspondencia de traición con el cardenal Reginald Pole.
Edward y sus padres fueron encarcelados en la Torre de Londres y el marqués fue ejecutado en diciembre de 1538. La madre de Edward fue liberada en 1540, pero él mismo permaneció en la torre. En 1547, Enrique VIII murió y Eduardo VI se convirtió en rey, pero el perdón general concedido al comienzo de su reinado no incluyó a Edward Courtenay, y no fue puesto en libertad hasta agosto de 1553, tras el ascenso de María I. Fue entonces creado conde de Devon y caballero del Baño en septiembre de 1553 y se le concedieron varias tierras. Llevó la espada del Estado en la coronación de María en octubre de ese año. Su favor con la nueva reina llevó a que quienes estaban en contra de una unión extranjera lo vieran como un posible consorte. Entre quienes lo apoyaron se encontraban Sir Francis Englefield, Sir Robert Rochester y Sir Edward Waldegrave, y también el obispo Stephen Gardner. Sin embargo, la reina María estaba interesada en Felipe de España y también estaba preocupada por la moral de Edward, con rumores de que se relacionaba con mujeres relajadas y también por su arrogancia. La determinación de María de casarse con Felipe de España, hijo del emperador Carlos V, provocó la rebelión de Thomas Wyatt, que buscaba deponer a María y reemplazarla con su media hermana protestante, Isabel. Edward estuvo implicado en la rebelión ya que se rumoreaba que Isabel se casaría con él. Tanto Isabel como Edward Courtenay fueron arrestados y encarcelados en la Torre de Londres tras la fallida rebelión. Thomas Wyatt murió en el cadalso en abril de 1554 alegando que Isabel y Edward eran inocentes. Isabel fue puesta en arresto domiciliario el 19 de mayo de 1554 y 6 días después Edward fue trasladado de la torre al castillo de Fotheringhay. Permaneció allí hasta abril de 1555, cuando se le permitió exiliarse en el extranjero. La siguiente vez que se supo de él fue en noviembre de 1555, cuando escribió una carta desde Bruselas pidiendo permiso para regresar a Inglaterra para presentar sus respetos a la reina María y a su madre. Las dos mujeres todavía eran amigas cercanas, pero Courtenay había perdido la confianza de su antiguo protector y su solicitud fue denegada. Seguía siendo el conde de Devon y conservaba sus derechos y propiedades, pero no el derecho a poner un pie en Inglaterra. Tanto María como Isabel se negaron a tener más asociación con él. Isabel lo consideraba en parte responsable de su encarcelamiento y, según se dice, despreciaba cualquier mención de él. Por tanto, Courtenay había perdido toda posibilidad de casarse con cualquiera de las dos mujeres reales. Mientras estaba exiliado en la República de Venecia, estuvo implicado en el complot o conspiración de Dudley, un complot dirigido por Sir Henry Dudley para deponer a María y reemplazarla con Isabel. Sin embargo, a finales de agosto de 1556, Edward tuvo fiebre después de cazar en una tormenta en Padua. Murió el 18 de septiembre de 1556 y fue enterrado en la iglesia de San Antonio, en Padua. Se rumoreaba que fue envenenado o que murió de sífilis, pero no hay pruebas que respalden estos rumores. Nunca se casó y no tuvo hijos cuando murió. Manuel Filiberto, conocido como Testa di Ferro por su carrera militar, fue duque de Saboya y gobernante de los estados de Saboya desde 1553 hasta su muerte en 1580. Se le recuerda por la recuperación del estado de Saboya, invadido y ocupado por Francia cuando era niño, tras la batalla de San Quintín, y por trasladar su capital a Turín. Nacido en Chambéry, Manuel Filiberto fue el único hijo de Carlos III, duque de Saboya, y Beatriz de Portugal, que llegó a la edad adulta. Su madre era cuñada de Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y el futuro duque sirvió en el ejército de Carlos durante la guerra contra Francisco I de Francia, distinguiéndose por la captura de Esdin en julio de 1553. Un mes después, se convirtió en duque de Saboya a la muerte de su padre, pero este fue un honor casi vacío, ya que la gran mayoría de sus tierras hereditarias habían sido ocupadas y administradas por los franceses desde 1536. En cambio, continuó sirviendo a los Habsburgo con la esperanza de recuperar sus tierras, y sirvió a su primo Felipe II de España como gobernador de los Países Bajos de 1555 a 1559.
Fue durante el reinado de la reina María I y al epílogo de la fallida rebelión de Thomas Wyatt contra dicha reina y su proyectado matrimonio con Felipe de España, que oímos el nombre de Manuel Filiberto en Inglaterra. Luego de haber sido transferida a la casa de Sir Henry Bedingfield, poco a poco las restricciones que pesaban sobre la entonces princesa Isabel se fueron relajando, y se le permitió regresar a la corte una vez que María se casó y creyó que tendría un heredero. Se había restaurado la supremacía papal, se habían vuelto a implementar las leyes sobre la herejía y todos estaban obligados a ajustarse a la práctica católica tradicional. Isabel lo hizo, pero insinuó que no estaba convencida, incluso fingió tener ataques de tos o dolor de estómago en momentos inoportunos durante la misa. Sin embargo, su cuñado, el rey Felipe, estaba ansioso por mantener buenas relaciones, particularmente cuando se hizo evidente que María no tendría hijos, prefiriendo la perspectiva de que Isabel heredara la corona inglesa. Y no la heredera alternativa, María Estuardo, reina de Escocia, quien, aunque católica, era pro-francesa, y esto último Felipe consideraba peor que el protestantismo de su cuñada. Así que él presentó un plan para que Isabel se casara con el duque Manuel Filiberto de Saboya. Este no fue de ninguna manera un mal partido. El duque era primo materno y amigo de Felipe y un gobernante independiente dentro del Sacro Imperio Romano, aunque en constante disputa con la corona francesa por su territorio. Pero Isabel rechazó la idea y María se negó a obligarla, posiblemente porque no deseaba obligar a su hermana a contraer un matrimonio no deseado. Pero más probablemente porque si Isabel se casaba con personas de afinidad imperial, esto disminuiría la propia importancia de María para esa afinidad. Manuel Filiberto finalmente recuperó sus tierras tras la paz de Cateaucambresis firmada entre Francia y España en 1559 y se casó con su prima segunda, Margarita de Francia, duquesa de Berry, hermana del rey Enrique II de Francia. Su único hijo fue Carlos Manuel I de Saboya. Tras la muerte de su tío, el rey de Portugal, en 1580, Manuel Filiberto luchó por imponer sus derechos como pretendiente al trono portugués. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que se encontraba en una posición bastante frágil debido a las pretensiones de Felipe II, que se hizo con el control del país, uniendo así España y Portugal. El duque intentaba adquirir el marquesado de Saluzzo cuando murió en Turín, a la edad de 52 años. Posteriormente, fue enterrado en la capilla de la Sábana Santa de la Catedral de Turín, a la que había trasladado el llamado Sudario de Turín en 1578. Eric XIV fue rey de Suecia desde 1560 hasta que fue capturado en una rebelión encabezada por su hermano Juan en 1568 y depuesto formalmente al año siguiente. También fue gobernante de Estonia, después de que ésta se pusiera bajo protección sueca en 1561. Inteligente, ambicioso y artísticamente hábil, el príncipe Eric nació en 1533, hijo de Gustavo I y Catalina de Sajonia-Lauenburg. Fue bien educado en su juventud y aparentemente popular entre la gente, ya que durante sus apariciones públicas se referían a él como el rey elegido y el rey hereditario. Pero existía alguna fuente de tensión entre Eric y su padre, Gustavo, cuyo quid pudo haber sido su propuesta a la reina Isabel. Se sabe que él le envió cartas de amor en latín y envió a su grosero medio hermano Juan a su corte para presentar su demanda. Pero Isabel logró mantener a Eric pendiente durante años sin ninguna intención real de casarse con él, pero ni siquiera las negativas pudieron disuadir al príncipe sueco del cortejo. Después de eso, Eric sucedió a su padre como rey de Suecia el 29 de septiembre de 1560. Quería visitar a Isabel para seducirla personalmente y zarpar hacia Inglaterra, pero los elementos estaban en su contra y su flota se dispersó. Isabel había empleado lo que se convertiría en una táctica familiar. Ofreció palabras justas, pero no promesas firmes. Pero cuando Eric expresó su intención de visitarla, ella dejó de lado su acostumbrada ambigüedad. Le envió esta carta, que estaba llena de aparente arrepentimiento por no poder compartir sus sentimientos, pero dejaba claro que no debía poner un pie en Inglaterra. Eric también le hizo propuestas de matrimonio a María Estuardo, reina de Escocia, pero las negociaciones para el matrimonio tampoco llegaron a nada.
Además arruinó sus posibilidades con otras princesas como Renata de Lorena, Ana de Sajonia y Cristina de Hesse por su propia volubilidad. Finalmente, Eric se enamoró de la joven y bella Karin Mansdotter, que era hija de un soldado o carcelero. En 1566, ella dio a luz a una hija, Sigrid, y Eric se casó con Karin en secreto en 1567. Después del nacimiento de su hijo Gustavo, él se casó con ella públicamente el 4 de julio del año siguiente y la coronó al día siguiente. Los aristócratas se sintieron ofendidos porque Eric prefería a una plebeya a uno de sus parientes y su inseguridad llevó a Eric a sospechar que la gente se reía de él por haber elegido novia. El reinado de Eric estuvo marcado por la agitación política, así como por una creciente evidencia de que el nuevo rey era mentalmente inestable y propenso a la violencia. Aunque sus expansiones dieron como resultado que Suecia se convirtiera en una destacada potencia en el siglo XVII, su paranoia y sus acciones contra su propio pueblo conducirían a su caída. En 1567, el rey estuvo directamente involucrado en el sangriento asesinato de 5 miembros de la familia noble Sture, incluido un tal Nils Svantesson Sture, a quien el monarca mató personalmente a puñaladas. Este fue el colmo para la nobleza sueca perseguida. Eric fue encarcelado y destronado legalmente en 1569. Después de al menos 3 intentos documentados de liberarlo y devolverlo al poder, Eric murió en 1577. No fue hasta que se aplicaron los métodos forenses modernos que se descubrió que la causa de la muerte fue envenenamiento por arsénico. El último de los Fitzalan, el conde Henry, fue miembro de una de las dinastías aristocráticas más antiguas de Inglaterra. De hecho, su familia había poseído el condado de Arundel desde principios del siglo XIII. También era extremadamente rico y tenía una gran propiedad en Sussex, con otras tierras repartidas por todo el sur de Inglaterra. Nacido en 1512, 3 años después de la ascensión al trono de Enrique VIII, Arundel alcanzó por primera vez un alto cargo en 1546, cuando fue nombrado Lord Chambelán. Sin embargo, fue bajo María I que Henry alcanzó una posición de gran prominencia, ya que María, agradecida por su apoyo contra Lady Jane Grey, lo ascendió a Lord Mayordomo y también lo nombró señor presidente del Consejo Privado. Por supuesto, la antigüedad en el rango no era un indicador de la capacidad. Los observadores contemporáneos consideraban a Arundel como un peso ligero. El embajador imperial, por ejemplo, lo consideraba tonto, mientras que los diplomáticos españoles lo consideraban voluntarioso y débil. Ciertamente era incapaz de controlar su temperamento y no le gustaba que lo contradijeran. En una ocasión, a principios del reinado de Isabel, él y el Lord Almirante, Lord Clinton, se pelearon con tanta vehemencia que se dieron puñetazos y se agarraron de la barba, para considerable vergüenza de la reina, que fue testigo de este comportamiento infantil. Sin embargo, sería un error descartar a Arundel como algo intrascendente. A pesar de sus defectos de carácter, Arundel fue una figura importante en la corte isabelina porque se lo consideraba potencialmente peligroso. Su riqueza y sus tierras lo hicieron poderoso. También lo hicieron sus conexiones. Hasta hace poco había sido suegro del primo de la reina, Thomas Howard, cuarto duque de Norfolk, el principal noble de Inglaterra. También estaba el hecho de que, como muchos miembros de la antigua nobleza, Arundel se aferraba a la fe católica. A menos que se lo maneje con cuidado, fácilmente podría convertirse en un punto de reunión para los miembros descontentos de la nobleza. Sin duda era una figura popular. Cuando, en abril de 1567, Henry viajó a Londres a través de Kent, después de haber pasado algún tiempo en el norte de Italia, estaba acompañado por 600 o 700 miembros de la nobleza de Kent, Surrey y Sussex. Cuando llegó a la capital, su séquito supuestamente había aumentado a más de 2.000 personas, incluidos muchos de los concejales de Londres y varios de sus compañeros nobles. Desde el comienzo de su reinado, Isabel tuvo el buen sentido de tratar a Arundel con guantes de seda. Cuando Arundel, entonces uno de los comisionados a los que se había confiado la tarea de negociar una paz con Francia, regresó a Inglaterra sin su permiso a finales de 1559.
Isabel no lo reprendió ni lo envió de regreso. Por el contrario, dejó impune su presunción y, en cambio, lo confirmó en el cargo de Lord Mayordomo. También le permitió conservar su asiento en el consejo privado, mientras que otros 4 católicos perdieron el suyo, entre ellos el vecino de Arundel en Sussex, el vizconde Montagu. Además, permitió que Arundel desempeñara un papel central en su coronación, nombrándolo Lord Alto Mayordomo y alguacil de Inglaterra para la ocasión. Una de las razones por las que Isabel actuó con tanto cuidado fue que no podía permitirse el lujo de alienar a un par católico tan poderoso antes de obtener la aprobación parlamentaria para la restauración de la supremacía real y la fe protestante. De lo contrario, Arundel podría servir como foco de la oposición católica en los Lores. Esta consideración probablemente explica por qué, antes de que se reuniera el Parlamento, Isabel animó a Arundel a creer que ella podría casarse con él, a pesar de la diferencia de edad de más de 20 años. El conde quedó completamente engañado por esta farsa y colmó de joyas a las damas de honor de la reina con la esperanza de que favorecieran su petición. Unas semanas después de que el Parlamento se reuniera en enero de 1559, Arundel desapareció, alegando enfermedad, presumiblemente para evitar incurrir en el disgusto de la reina, ya que le habría resultado difícil evitar aliarse en el Parlamento con sus pares católicos opuestos a la reintroducción del protestantismo. Aunque volvió a ocupar su puesto algunas semanas después, rápidamente se retiró de nuevo. Arundel parece haber tardado en descubrir que había sido engañado. Todavía en agosto de 1559, en un audaz intento de ganarse la mano de la reina, la entretuvo generosamente en Nonsuch, el antiguo palacio real que le había comprado a la reina María. Sin embargo, al año siguiente se enteró de que Isabel tenía una relación amorosa con Lord Robert Dudley. A partir de entonces, el conde resultó ser una especie de espina clavada en el costado de la reina, aunque pronto quedó claro que era menos peligroso de lo que se temía al principio. Arundel, de hecho, era su peor enemigo. En julio de 1564 perdió los estribos con la reina y entregó su bastón de mando, por cuyo delito fue puesto bajo arresto domiciliario durante los siguientes 5 meses. De este modo se privó de su puesto clave en la corte. Hosco y resentido, pasó los siguientes años tratando de evitar asuntos de Estado. Sin embargo, volvió a la carga en 1569, cuando él y el duque de Norfolk comenzaron a conspirar con el embajador español para derrocar al primer ministro de la reina, William Cecil, a quien culparon de la hostilidad de Isabel hacia su heredera aparente, María Estuardo, reina de Escocia. Arundel vio en María, ahora prisionera de Isabel, la mejor oportunidad de restaurar Inglaterra a la fe católica. Sin embargo, ni él ni Norfolk pudieron dar el golpe que prometieron, ya que no pudieron ganarse a Dudley, ahora conde de Leicester. Al año siguiente, Arundel se vio implicado en un complot para casar a Norfolk con María, lo que Isabel consideró traición. De hecho, según Norfolk, el plan en realidad se originó en Arundel. Como resultado, Arundel fue nuevamente puesto bajo control y no fue liberado hasta abril de 1570, después de la represión de la rebelión de los condes del norte, la primera conspiración católica seria del reinado. Entre septiembre de 1571 y diciembre del año siguiente fue encarcelado nuevamente, esta vez en la Torre de Londres, después de que se descubriera que estaba estrechamente involucrado en el complot Ridolfi, un plan respaldado por España que tenía como objetivo derrocar a Isabel y reemplazarla con María Estuardo. Sin embargo, su vida, a diferencia de la de Norfolk, se salvó ya que claramente era Norfolk quien representaba la mayor amenaza. Tras su liberación, a Arundel se le permitió volver a ocupar su puesto en el consejo. Esta fue una decisión sorprendente, tal vez, pero como ha demostrado recientemente el Dr. Neil Younger, el consejo privado isabelino nunca fue dominio exclusivo de los protestantes, sino que incluyó a muchos católicos y criptocatólicos, entre ellos el conocido Sir Christopher Acton. Además, se podía esperar que Arundel no viviera mucho más ya que para entonces se encontraba mal de salud. De hecho, no murió hasta febrero de 1580, después de lo cual sus tierras y títulos pasaron a manos de Philip Howard, el hijo mayor de su compañero conspirador, el difunto duque de Norfolk.
Felipe II gobernó como rey de España entre 1556 y 1598. Como monarca católico acérrimo, el deseo de Felipe de mantener el poder del Sacro Imperio Romano Germánico era decidido. Su padre, el emperador Carlos V, arregló su matrimonio con la prima materna del príncipe, María. Sí, la mismísima reina María I, media hermana de Isabel. Por todos lados, el matrimonio fue una alianza política, no romántica. Se tomaron medidas para evitar que Inglaterra se inclinara demasiado hacia el control de España, aunque Felipe y María fueron considerados gobernantes conjuntos de Inglaterra e Irlanda mientras permanecieran casados. Sin embargo, las preocupaciones de Felipe estaban en gran medida relacionadas con asuntos fuera de Inglaterra y su entonces esposa. Él tenía sus manos reales ocupadas entre hacer la guerra, sofocar rebeliones y navegar por la compleja autoridad de lo que entonces era la élite española. Dado que lo primero que hizo tras la muerte de María fue ofrecer una propuesta de matrimonio a la recién coronada Isabel, se podría suponer que Felipe era un hombre astuto que buscaba mantener su posición en Inglaterra, así como mantener un dominio católico sobre dicho reino. Entonces, ¿por qué fracasaron sus esfuerzos? Por un lado, Isabel era una protestante fuerte que no deseaba mantener el fervor religioso que había hecho a su hermana tan impopular. Por otro lado, los matrimonios extranjeros debían abordarse con cautela. A Inglaterra no le gustaban los españoles ni los franceses, y muchos políticos temían que casar a su joven y brillante reina con un rey español causara agitación. El hecho de que Felipe fuera viudo de su hermana no ayudó, y solo habría contribuido al escándalo público. De cualquier modo, Felipe no esperó mucho por la respuesta de la reina inglesa a su propuesta, y en 1559 se casó con Isabel de Valois, la hija del rey Enrique II de Francia. Cuando Isabel Tudor se enteró de que su otrora cuñado se había casado con Francia, supuestamente reaccionó con una mezcla de sorpresa y decepción, comentando que Felipe es un viejo tonto al elegir una novia estéril. Otras fuentes señalan que la reina dijo al embajador español que su amo no estaba tan enamorado de ella si no había podido esperar unos meses por su respuesta. Esta declaración a menudo se interpreta como que Isabel expresa su frustración porque Felipe había elegido una novia más joven que tenía menos probabilidades de tener hijos, lo que podría complicar la cuestión de la sucesión en España. También refleja el agudo ingenio de Isabel y su aguda conciencia de las implicaciones políticas de los matrimonios reales. Pero a pesar de su decepción inicial, Isabel continuó navegando por el complejo panorama político de Europa con pragmatismo y determinación, evitando enemistar con muchos de sus súbditos al evitar casarse con el español, unión que había resultado impopular para su hermana y predecesora, lo que finalmente consolidó su posición como una de las monarcas más exitosas de la historia de Inglaterra. La primera mención que tenemos de Sir William Pickering como probable pretendiente de la reina Isabel es en febrero de 1559. Descrito en los anales de la Reforma de John Strype como el mejor caballero de su época por su valía en el aprendizaje, las artes y la guerra. William Pickering fue un ex caballero mariscal del rey Enrique VIII y diputado de Warwick. Bajo el rey Eduardo VI fue embajador en Francia. Era amigo de Sir Thomas Wyatt, quien fue ejecutado por rebelarse contra el matrimonio de la reina María con Felipe de España. Pickering fue acusado de intentar reclutar barcos en Francia para impedir que la flota de Felipe llegara a Inglaterra, y se decía que había estado en profundas conversaciones con Isabel antes de que se lanzara la rebelión. Permaneció en el extranjero hasta 1555, cuando volvió a gozar del favor de María, gracias a sus amigos de la corte. La reina católica lo envió a una misión diplomática poco antes de morir, dejándolo nuevamente de regreso a casa, vigilado por toda Europa. El ascenso de Isabel le dio a Pickering un último destello de notoriedad. Soltero, supuestamente exitoso con las mujeres y protestante, durante un tiempo se habló de él como candidato a la mano de la reina. Los embajadores informaron de sus visitas secretas a la reina. Él se había instalado en la corte, se había agasajado profusamente y mostraba gustos extravagantes. Cenó solo con música, se dirigió a la capilla real reservada a la nobleza, para furia del 12º conde de Arundel, del que se decía que era su rival en el favor de la reina.
y había desafiado al segundo conde de Bedford a un duelo por haber hablado mal de él. Probablemente, la verdad es que Pickering nunca se consideró un pretendiente serio de la reina, según él mismo dijo a los embajadores, ya que se reiría de él y de todos los demás porque sabía que ella tenía intención de morir siendo doncella. Unos meses más tarde, William regresó a su casa en Oswald Kirk, en Yorkshire, donde permaneció hasta su muerte. Regresó a Londres solo una vez para advertir a la reina sobre la inminente rebelión del norte de 1569. Y fue nombrado uno de los tenientes de Londres para preparar al reino para resistir a los rebeldes. Murió en 1575, dejando la mayor parte de su propiedad, incluida una gran colección de libros, a su hija ilegítima Esther y sus documentos, antigüedades, globos terráqueos y un caballo llamado Bable Price, a Sir William Cecil. Dejando a un lado el estatus, la riqueza y la política internacional, todo cortesano con ojos podría decir que la reina tenía un favorito, y su nombre era Robert Dudley. Quizás el más conocido, un pretendiente desde hacía mucho tiempo y muchos creían que había sido su único amor verdadero. Los dos se conocían desde la infancia y ambos habían crecido soportando los cambios letales en la lealtad que podían ocurrir entre la nobleza. El cariño de Isabel por Dudley y su proximidad a ella como maestro de la caballería y consejero privado lo hicieron influyente y envidiado por su acceso a la reina. Se sabe que ella llamó a Dudley sus ojos y su dulce Robin. El embajador español informó de esto a su señor, Felipe II. Lord Robert ha ganado tanto favor que hace lo que quiere con sus asuntos y hasta se dice que su majestad lo visita en su cámara día y noche. La gente habla de esto con tanta libertad que llegan al extremo de decir que su esposa tiene una enfermedad en uno de sus senos, y que la reina solo está esperando que ella muera para casarse con Lord Robert. Las cosas han llegado a tal punto que sería bueno acercarse a Lord Robert en nombre de su majestad. Su majestad haría bien en atraerlo y confirmarlo en su amistad. Cuando Isabel fue nombrada reina, se dice que Dudley saltó sobre un caballo blanco y cabalgó hasta estar a su lado. A pesar de estar ya casado con Amy Robsart, Dudley pasaba mucho tiempo en la corte en presencia de Isabel. Corrían rumores de que los dos estaban teniendo una aventura escandalosa, ya que a menudo se los veía bailando, cabalgando y susurrando juntos. Él era su Bunny Sweet Robin, e incluso durante la agitación de su relación, permanecieron unidos hasta su muerte en 1588. Entonces, ¿por qué no tenemos al rey Robert Dudley en nuestros libros de historia? Aunque está claro que Isabel lo adoraba, el matrimonio de Robert no fue la única razón por la que ella lo rechazó como pretendiente. La esposa de Robert falleció en 1560 en circunstancias sospechosas, lo que dio lugar a historias de que el propio Dudley había orquestado su muerte para poder perseguir a Isabel. Nunca se había confirmado si estuvo involucrado o no en la muerte de su esposa, pero no ayudó que el conde de Leicester ya fuera impopular en la corte. Su padre había sido parte del plan para colocar a Lady Jane Grey en el trono, marcando a su familia como traidores. A pesar de que Isabel pasó por alto su papel objetivamente menor en esta trama, sus continuas muestras de afecto en forma de títulos, responsabilidades y tierras tocaron la nariz de muchos hombres bajo su mando. El insulto final llegó cuando, después de años de idas y venidas, Robert se casó con Lettice Knollys, la prima de la reina, sin permiso. No había nada que hacer y, aunque los dos amigos de la infancia acabarían reconciliándose, el tema del matrimonio estaba descartado. Sin embargo, la pareja siguió siendo muy cercana. Dudley fue nombrado conde de Leicester en 1563 y se convirtió en uno de los terratenientes más ricos de Inglaterra. La historiadora Susan Doran describió a Dudley como el centro de la vida emocional de la reina, y a esta le desagradaba muchísimo la segunda esposa del conde. La salud de Leicester no era buena desde hacía algún tiempo. Los historiadores han considerado la malaria y el cáncer de estómago como causas de muerte, la cual llegó inesperadamente y solo una semana antes se había despedido de la reina, en septiembre de 1588. Se dice que Isabel quedó profundamente afectada y se encerró en su apartamento durante unos días hasta que Lord Burghley rompió la puerta. Su apodo para Dudley de sus ojos,
quedó simbolizado por un raro signo en las cartas que se dirigían entre sí. Ella guardó la carta que él le había enviado 6 días antes de su muerte en el cofre del tesoro junto a su cama, escribiendo su última carta en el exterior. Todavía estaba allí cuando ella murió 15 años después, el 24 de marzo de 1603. Carlos IX fue rey de Francia desde 1560 hasta su muerte en 1574. Ascendió al trono francés tras la muerte de su hermano Francisco II en 1560 y, como tal, fue el penúltimo monarca de la Casa de los Valois. El reinado de Carlos vio la culminación de décadas de tensión entre protestantes y católicos. La guerra civil y religiosa estalló entre las dos partes después de la masacre de Vassy en 1562. En 1572, tras varios intentos fallidos de negociar la paz, Carlos arregló el matrimonio de su hermana Margarita con Enrique de Navarra, un importante noble protestante en la línea de sucesión al trono francés, en un último intento desesperado por reconciliar a su pueblo. Pero ante la hostilidad popular contra esta política de apaciguamiento y por instigación de su madre Catalina de Médicis, Carlos supervisó la masacre de numerosos líderes hugonotes que se reunieron en París para la boda real, aunque su participación directa todavía se debate. Este evento, conocido como la masacre del Día de San Bartolomé, fue un duro golpe para el movimiento hugonote y pronto comenzó de nuevo la guerra civil religiosa. Carlos intentó aprovechar el desorden de los hugonotes ordenando el asedio de La Rochelle, pero no pudo tomar la fortaleza protestante. Muchas de las decisiones de Carlos fueron influenciadas por su madre, una ferviente católica romana que inicialmente apoyó una política de relativa tolerancia religiosa. Y fue Catalina de Médicis quien, en 1564, ofreció a su hijo como marido a Isabel I y después de décadas también ofrecería a sus otros 2 hijos. En un largo esfuerzo por asegurar una alianza política mediante el matrimonio con Inglaterra. Según se dice que Isabel no solo puso la religión como impedimento, sino también la corta edad de su propuesto novio, ya que por ese entonces Carlos tenía unos 14 años mientras que la reina ya pasaba de los 30. Los horrores de la masacre de San Bartolomé también influyeron en la decisión de no considerar la oferta. Isabel siempre estuvo firmemente opuesta al matrimonio en general y nunca aceptó a los hijos de Catalina como maridos, pero es interesante notar las interacciones y la rivalidad entre estas dos poderosas mujeres, las cuales fueron un pilar para la política europea en general durante la segunda mitad del siglo XVI. Carlos II Francisco de Austria fue archiduque de Austria y gobernante del interior de Austria Estiria, Carniola, Carintia y Goricia desde 1564. Fue un miembro de la Casa de Habsburgo. Originario de Viena, era el tercer hijo de Fernando I, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y de Ana de Bohemia y Hungría. Como gobernante del interior de Austria, Carlos fundó su propia rama de la Casa de Habsburgo, que se convertiría en la línea principal de la dinastía en la siguiente generación. Desde temprano en su vida, los poderosos parientes españoles de Carlos desempeñaron un papel considerable en su búsqueda de una esposa adecuada. En 1559, y nuevamente de 1564 a 1568, hubo negociaciones para el matrimonio entre Carlos y la reina Isabel. Su padre, el emperador Fernando, esperaba que la reina inglesa estuviera de acuerdo con que Carlos de Austria gobernara Inglaterra si ella moría sin hijos. Pero al igual que con todos sus otros pretendientes, Isabel alargó las negociaciones, probablemente sabiendo desde el principio que no aceptaría casarse. Como ocurre con muchos de sus pretendientes, las creencias religiosas eran un problema para el archiduque católico. Las negociaciones duraron muchos años mientras la reina enfrentaba a los pretendientes entre sí y trataba de mantener a todos contentos. Alison Guiren, Elizabeth de Queen, dijo que había reconocido que el archiduque era el mejor candidato extranjero para ella, pero se puso alternativamente fría y caliente sobre el asunto. Isabel le dijo a un embajador que había escuchado rumores de que Carlos tenía una cabeza anormalmente grande y dijo que no aceptaría casarse con un hombre basándose únicamente en retratos. Sin embargo, un enviado le aseguró más tarde a la reina que este rumor no tenía ningún fundamento.
El cortejo de Isabel por parte de Carlos tenía motivos ocultos. Las personas que organizaron el matrimonio esperaban que eventualmente condujera a la conversión de la reina al catolicismo. Mientras las negociaciones continuaban hasta 1564, la siempre presente cuestión de la religión atormentaba el proceso de Carlos. Sus parientes Habsburgo insistieron en que se permitiera a Carlos y su corte practicar públicamente su religión católica en Inglaterra, lo que de hecho resultó ser una petición fatal. Sin embargo, Isabel continuó la demanda hasta 1567 y finalmente pidió consejo a sus concejales. Todos estaban divididos. Thomas Radcliffe, conde de Sussex, presionó a la reina para que diera su consentimiento al matrimonio. El desesperado Robert Dudley, conde de Leicester y ardiente admirador de Isabel, la instó a rechazar la demanda con el pretexto de que el matrimonio con un rey extranjero prometía la ruina. La decisión quedó en sus manos, e Isabel hizo gala de su sabiduría y racionalidad características. Aunque la sucesión todavía estaba sin resolver, la necesidad suprema del país no era un hijo real para resolver la controvertida y amenazante cuestión de la sucesión, sino la salvación de la guerra civil y religiosa. Isabel simplemente no percibió la urgencia de la cuestión de la sucesión tanto como lo hicieron su parlamento y su consejo. Sus prioridades eran la estabilidad política y religiosa de Inglaterra. Sabía que el matrimonio con el archiduque dividiría aún más a una nación que ya estaba dividida sobre los méritos de la unión. Además, su catolicismo sería desastroso para sus reformas religiosas. Por tanto, ella rechazó la demanda. Como ya podemos concluir, las candidaturas de Felipe II y del archiduque Carlos presentaron las propuestas matrimoniales más destacadas por parte de los Habsburgos. Finalmente, los esfuerzos del archiduque por conseguir una esposa le valieron la mano de la princesa María de Baviera de Wittelsbach, y ambos se vieron coronados por el éxito. María era hija del duque Alberto V de Baviera y de una de las tías del propio Carlos. Él se casaba así con su prima hermana. Criada en la devota corte católica de Múnich en la tradición dogmática católica, María se convirtió en una figura dominante en la contrarreforma en la Casa de Habsburgo. Y esta unión fue celebrada en 1571, produciendo 15 hijos, incluidos 6 varones, de los cuales 2 murieron en la infancia. Enrique III fue rey de Francia desde 1574 hasta su asesinato en 1589, así como rey de Polonia y gran duque de Lituania de 1573 a 1575. Como cuarto hijo del rey Enrique II de Francia, no se esperaba que heredara el trono francés y, por tanto, era un buen candidato para el trono vacante de la Commonwealth polaco-lituana, donde fue elegido monarca en 1573. Durante su breve gobierno, promulgó los artículos de Enrique, reconociendo el derecho de la élite local a elegir libremente a su monarca. A los 22 años, Enrique abandonó Polonia-Lituania al heredar el trono francés cuando su hermano, Carlos IX, murió sin descendencia. Francia estaba en ese momento asolada por las guerras de religión y la autoridad de Enrique se vio socavada por facciones políticas violentas financiadas por potencias extranjeras. Por otro lado, los informes de que Enrique mantuvo relaciones homosexuales con sus favoritos de la corte se remontaban ya a su propia época. Se sabía que había disfrutado de intensas relaciones con ellos. Sin embargo, algunos historiadores modernos cuestionan esto, señalando que Enrique tuvo muchas amantes famosas, que era muy conocido por su gusto por las mujeres hermosas y que no se han identificado parejas sexuales masculinas. Concluyeron que la idea de que este rey era homosexual fue promovida por sus oponentes políticos, tanto protestantes como católicos, quienes utilizaron su aversión a la guerra para describirlo como afeminado y socavar su reputación entre el pueblo francés. De cualquier modo, en 1570 comenzaron las discusiones para organizar que Enrique cortejara a la reina Isabel de Inglaterra. Muchas partes en su país esperaban que Isabel, de casi 37 años, se casara y tuviera un heredero. Sin embargo, de estas discusiones no salió nada. Los historiadores consideran que Isabel, al iniciarlas, solo pretendía despertar la preocupación de España, en lugar de contemplar seriamente el matrimonio.
Por su parte, la madre de Enrique, la reina Catalina de Médicis, sintió que la posibilidad de casarse a pesar de las diferentes opiniones religiosas simplemente requería un sacrificio personal. Pero Enrique III se refirió sin tacto a Isabel como una prostituta pública e hizo comentarios mordaces sobre su diferencia de edad. Él era 18 años más joven. Monsieur François, o Francisco, duque de Anjou y Alençon, era el hijo menor del rey Enrique II de Francia y Catalina de Médicis. La viruela le marcó a los 8 años, y su cara picada y su columna ligeramente deformada no encajaban con su nombre de nacimiento, Hércules. Él cambió su nombre a Francisco en honor a su difunto hermano, Francisco II de Francia, cuando fue confirmado. Los niños reales fueron criados bajo la supervisión del gobernador y la institutriz de los niños reales, la última de estos siendo la amante de su padre, Diana de Poitiers. En 1574, tras la muerte de su hermano, Carlos IX de Francia, y el ascenso de su otro hermano Enrique III al trono francés, Francisco se convirtió en heredero a la corona. En 1576 fue nombrado duque de Anjou, Turena y de Berry. En 1579, comenzaron las negociaciones para casar a Anjou con Isabel de Inglaterra. De hecho, hay que destacar que el duque de Anjou fue el único de los pretendientes extranjeros de Isabel que la cortejó en persona. Él tenía 24 años y ella 46. A pesar de la diferencia de edad, los dos pronto se volvieron muy cercanos, e Isabel lo apodó su rana. Si bien algunos creen que este apodo surgió de un arete con forma de rana que él le había regalado, rana ha sido un apodo de jerga poco halagador para los franceses durante siglos. Si la reina realmente planeaba o no casarse con Anjou es un tema muy debatido. Ella le tenía mucho cariño, sabiendo que probablemente sería su último pretendiente. Pero el matrimonio fue controvertido entre el público inglés. Los protestantes ingleses advirtieron a la reina que los corazones de los ingleses se irritarán cuando vean que tomas por marido a un francés y a un papista. La gente común lo sabe bien. Ellos también se refirieron al francés como el hijo de la Jezabel de nuestra época, en referencia a la madre del duque, Catalina de Médicis. Entre los miembros del consejo privado de Isabel, solo William Cecil, Lord Burghley, y Thomas Radcliffe, tercer conde de Sussex, apoyaron incondicionalmente el plan de matrimonio. Los consejeros más notables, entre ellos Robert Dudley, primer conde de Leicester, y Sir Francis Walsingham, se opusieron firmemente, e incluso advirtieron a la reina sobre los peligros de tener un parto a su edad. Entre 1578 y 1581 la reina resucitó los intentos de negociar un matrimonio con el duque de Alençon, que se había presentado como protector de los hugonotes y líder potencial de los holandeses. En estos años, Francis Walsingham se hizo amigo del diplomático enviado de Enrique de Navarra en Inglaterra, el antimonárquico Philippe de Mornay. Walsingham fue enviado a Francia a mediados de 1581 para discutir una alianza anglo-francesa, pero los franceses querían que se acordara el matrimonio primero. Y Walsingham tenía instrucciones de obtener un tratado antes de comprometerse con el matrimonio. Personalmente, él se opuso al partido, quizás hasta el punto de alentar la oposición pública. En enero de 1579, Jean de Simier llegó a Inglaterra para negociar el partido. Los miembros del consejo tomaron en cuenta todos los factores para determinar si el matrimonio sería beneficioso para Inglaterra o no. Alençon era católico y, como su hermano mayor, no tenía hijos, era el presunto heredero del trono francés. Isabel probablemente ya había pasado la edad de tener hijos y no tenía un sucesor claro. Si moría mientras estaba casada con el heredero francés, sus reinos podrían caer bajo control francés. Al comparar la unión de Isabel y Alençon con la unión del protestante Enrique de Navarra y la católica Margarita de Valois, que había ocurrido la semana anterior a la masacre del día de San Bartolomé, el espectáculo más horrible que jamás había presenciado, Francis Walsingham planteó el espectro de disturbios religiosos en Inglaterra en caso de suceder el matrimonio. Según el conde de Leicester, Isabel toleró sus opiniones directas y sus consejos a menudo no deseados, refiriéndose a Walsingham como su moro que no puede cambiar de color con respecto a sus fuertes creencias.
Finalmente, la reina consideró pragmáticamente que la unión era imprudente, después de considerar la abrumadora oposición de sus asesores. Sin embargo, continuó jugando al juego del compromiso, aunque solo fuera para advertir a Felipe II de España, otro de sus pretendientes, lo que ella podría hacer, si fuera necesario. Finalmente, Isabel se despidió de Anjou en 1581. Tras su partida, ella escribió un poema, al que tituló Sobre la partida de Monsieur, que, tomado al pie de la letra, ha dado crédito a la idea de que ella realmente pudo haber estado preparada para seguir adelante con el matrimonio. Me aflijo y no me atrevo a mostrar mi descontento. Amo y, sin embargo, me veo obligada a parecer odiar. Lo hago, pero no me atrevo a decir que alguna vez quise decir. Parezco completamente muda, pero por dentro parloteo. Yo soy y no. Me congelo y aún así me quemo, ya que de mí misma me convertí en otro yo. Mi cuidado es como mi sombra al sol. Me sigue volando, vuela cuando lo persigo, está y se acuesta a mi lado, hace lo que he hecho. Su cuidado demasiado familiar me hace arrepentirme. No encuentro medio para librarlo de mi pecho, hasta que al final de las cosas sea suprimido. Una pasión más suave se desliza en mi mente, porque soy blanda y hecha de nieve derretida. O sé más cruel, amor, y sé amable. Déjame flotar o hundirme, estar alto o bajo. O déjame vivir con un contenido más dulce, o morir, y así olvidar lo que alguna vez significó el amor. Al no poder casarse y asegurar la línea de sucesión Tudor al trono inglés, Isabel I desafió a toda una nación. Para su parlamento, su consejo privado, sus pretendientes y sus súbditos, la obstinación de la reina fue en verdad un fenómeno desconcertante. Muchos la consideraban una mujer caprichosa e impetuosa, insensible al bienestar nacional. Los contemporáneos de Isabel, sin embargo, la subestimaron enormemente. Si bien la sucesión era realmente un tema espinoso y la falta de un heredero Tudor amenazaba con un desastre, Isabel percibía el matrimonio, el único medio para asegurar un heredero, como aún más peligroso. Resistió la presión constante para que tomara un marido porque consideraba que el matrimonio era fundamentalmente incompatible con los objetivos de su reinado. Por lo tanto, Isabel rechazó a cada marido potencial no tanto por sus defectos individuales, sino por su aversión a la idea del matrimonio. Irónicamente, la absoluta devoción de Isabel por sus súbditos la obligó a seguir lo que ella creía que era un camino más sabio. Ese camino incluía no solo evitar el enlace nupcial, sino también integrar o utilizar los noviazgos como un elemento crucial de su política exterior. Si bien el matrimonio ofrecía ventajas estratégicas a costa de un enredo permanente, los noviazgos prolongados prometían ganancias estratégicas y diplomáticas a corto plazo sin un compromiso costoso. Esa política sirvió como base importante del gobierno de Isabel. La presión para que la reina se casara se basaba en la obsesión nacional por la cuestión de la sucesión. Si Isabel no engendrara un heredero, el reclamo de María Estuardo, reina de Escocia, al trono inglés, significaría un inminente regreso al catolicismo. El arzobispo de Canterbury percibió la continuación de la línea Tudor como fundamental para la preservación de Inglaterra. Inmediatamente después de su sucesión, él presentó su solicitud urgente de que se casara, rogándole que tuviera un heredero. Para evitar los grandes temores de ruina de este antiguo imperio y evitar la destrucción de sus súbditos naturales. La presión parlamentaria se produjo a principios de 1559, cuando la Cámara de los Comunes solicitó que ella se casara. William Camden, a quien el sucesor de Isabel, Jacobo I, le encargó escribir su historia, registró la solicitud del Parlamento con las siguientes palabras: No hay nada que con más ardiente afecto rogamos a Dios en nuestras oraciones diarias, que nuestra felicidad hasta ahora recibida por su muy gratificante gobierno, pueda perpetuarse para la nación inglesa por toda la eternidad. Mientras que en nuestra mente y reflexión buscamos muchas maneras de cómo esto podría efectuarse, no podemos encontrar ninguna en absoluto, a menos que su majestad reine para siempre o que por el matrimonio engendre hijos.
herederos tanto de la virtud como del imperio de su madre. Esta es la oración única, única y omnicomprensiva de todos los ingleses. Isabel pronunció su famosa respuesta. Ahora que el cuidado público de gobernar el reino recae sobre mí, atraer sobre mí también los cuidados del matrimonio puede parecer un punto de locura desconsiderada. Pero es que para satisfaceros, ya me he casado con un esposo, a saber, el reino de Inglaterra. Y para mí será una satisfacción plena, tanto para la memoria de mi nombre, como también para mi gloria, si cuando deje mi último aliento, esté grabado en mi tumba de mármol, aquí yace Isabel, que reinó virgen y murió virgen. Y bueno amigos, hasta aquí este video resumen con algunos de los pretendientes más conocidos de la reina Isabel I de Inglaterra. Espero que les haya gustado. Y estaré al tanto de sus comentarios, los cuales agradezco de antemano. Háganme saber si conocen de algún otro noble o príncipe que haya sido considerado como posible esposo de la reina virgen. No olviden darle me gusta, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que estén al tanto de los estrenos que voy subiendo. Pueden también considerar unirse a las membresías del canal, ya que, como miembros, ustedes podrán tener acceso a material exclusivo, estrenos anticipados, entre otras ventajas. El enlace a las membresías se los comparto en la descripción de este material. Por último, quisiera agradecer una vez más a todos los suscriptores, miembros y comentaristas, ya que es gracias a ustedes que el canal continúa creciendo. Les deseo a todos un lindo día.